Vamos a dibujar un cono en perspectiva cónica junto con un cilindro y calcular las sombras que proyecta uno sobre el otro, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, que la planta de una figura esté aquí. Vamos a colocarla aquí y vamos a colocar los ejes para encuadrarla con más precisión, de manera que el cuadrado circunscrito nos facilite mejor su perspectiva. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí, vamos a hacerlo con este cuadrilátero, vamos a poner aquí el cilindro. Entonces cogemos la referencia de estas dos líneas y marcamos también ahora aquí el cilindro tangente con estos 4 puntos. Bueno, tenemos ambas figuras de las que realizamos su perspectiva y luego le damos las alturas y ya tenemos ambas figuras en perspectiva cónica frontal. Entonces voy a colocar este punto como punto de contacto para aprovechar el espacio, colocar aquí la línea de tierra, bueno, o sea, una tangente. Y por último podría, pues a partir de la referencia de esta horizontal, pues por ejemplo ya colocar el cuadrado circunscrito, ¿no? Entonces tendría aquí esta línea, tendría a partir de este punto aquí esta otra y así con todas las demás. Bueno, sería tangente y lo mismo con esta, etcétera. Bueno, para concluir hacemos aquí, por ejemplo, una línea horizontal. Y aquí también. Esto habría que hacerlo con esfera de cartabón, pero aquí el trípode me lo imposibilita. Bueno, una vez que tenemos los cuadrados ya los pasamos a la perspectiva. Vamos a hacer que, por ejemplo, sean cilindros pequeños. Vamos a colocar aquí la posición para ver la cara superior de ambas figuras. Bueno, una es un cono, solo será un vértice. Entonces colocamos aquí la posición del horizonte, aquí la posición de la línea de tierra y por último, al prolongar esta línea, pues tenemos que el punto de vista, para que no quede muy distorsionado, lo voy a traer un poco más hacia aquí. Aquí lo voy a poner, ¿no? Entonces el punto de vista tiene su proyección sobre el horizonte en el punto principal. Eso quiere decir que este cuadrado irá hacia esa fuga y este cuadrado tendrá esta arista también sobre esa fuga. Ahora sí prolongamos estas dos líneas hasta que cortan aquí. Pues estamos proyectando las trazas sobre la línea de tierra, entonces haremos también esta otra línea y esta otra línea, ambas hacia el punto principal. Bueno, tenemos ya esas 4 líneas y ahora haciendo aquí una línea 45, tendríamos que la dirección de esta línea nos provoca un punto de medida. Para eso cogemos el compás. Entonces hacemos así la línea 45 haciendo centro en este punto. Con esta medida tengo ya la línea que va a 45 grados. Por tanto, sigue esta dirección. A ver, sigue esta dirección. Y por tanto la imagen del punto del final estará en la fuga que subimos aquí arriba, ¿no? Entonces mediante una línea vertical proyectamos este punto ortogonalmente a la línea del plano de cuadro. Esta es la línea del plano de cuadro y vemos que corta aquí, por lo tanto la perspectiva de la circunferencia
va a venir por aquí hasta este punto. Vemos que se distorsiona mucho debido a que en realidad el punto de vista está a esta altura aquí, el plano de cuadro aquí, y al proyectar esto aparece muy oblicuo porque sale fuera de un pequeño cono de 60 grados, ¿no? Entonces corta en este punto y por tanto ya sabemos que por ahí al hacer una horizontal ya tengo la circunferencia en perspectiva. Si ahora hago también la diagonal por aquí, pues vemos que corta aquí. Proyecto este punto mediante una línea vertical. Entonces hago la vertical por aquí y corta en este punto. Eso quiere decir que a partir de este punto sigue esta dirección hacia esta fuga. Entonces ya proyecto hacia aquella fuga y veo que corta en estos dos puntos, en este y en este. Por lo tanto, el cuadrilátero va a venir por este punto. Hago aquí una línea horizontal y hago aquí otra línea horizontal. Bueno, tengo ya los dos cuadrados en perspectiva que circunscriben a ambas figuras. Puedo hacer aquí la otra diagonal para obtener el punto medio del cuadrado en perspectiva y lo mismo aquí. Vale. Bueno, por último voy a hacer, por ejemplo, que el cilindro pues tenga, vamos a poner una altura pequeña, pues por ejemplo hasta aquí, para que no se me solape con esta circunferencia. Entonces hago aquí una línea vertical y a partir de este punto lo voy a colocar. Entonces coloco a partir de un punto cualquiera, por ejemplo este. Hago aquí una línea horizontal. Entonces la circunferencia superior vendrá por aquí. Bueno, entonces levanto por aquí la vertical. Y veo que corta a esta horizontal en este punto. Al levantar una vertical por este otro punto, corta aquí. Entonces ya tengo que el cuadrilátero superior vendrá por aquí. Bueno, tengo ya toda la figura al completo, tengo esta línea vertical, tengo esta otra, tengo aquí arriba las diagonales, una y otra, y ya puedo hacer entonces la circunferencia inscrita en esos cuadrados. Bueno, por último levanto aquí una vertical y voy a hacer el cono hasta cierta altura. Pues por ejemplo voy a darle esa altura. Para concluir hago las líneas horizontales que pasan por la intersección de las diagonales. Entonces tengo aquí esta línea horizontal, tengo aquí esta otra y tengo aquí la tercera. Bueno, dibujo también este eje que va hacia P, de aquí a aquí, aquí también hasta P, de aquí a aquí, y este ya parece que coincide con esa línea prácticamente. Bueno, trozo. Bueno, ya tengo los cuadriláteros, puedo dibujar las elipses con precisión. Si quiero, proyecto este punto mediante una línea vertical y así tengo más puntos para el trazado, con lo cual puedo ser más preciso. O sea que viene desde aquí hacia el punto principal, cortando en este punto y en este punto. Lo mismo, si proyecto este punto mediante una línea vertical, fuga hacia P y corta en este punto y en este. Tengo 4 puntos más.
2 puntos más junto con estos los 4 más respecto a estos otros 4, ¿no? Bueno, aquí podría hacer lo mismo, proyectar esto mediante una línea vertical y al llegar aquí fugar hacia P, de manera que corte en este punto y en este. Y lo mismo aquí con esto, vertical y al llegar aquí hacia P, de manera que corta aquí y corta en este punto. Bueno, por último construyo las elipses, ya que tengo aquí, deberían estar estos 2 puntos alineados en una horizontal, estos también, y lo mismo con todos, no lo digo porque estos no quedaron muy. Entonces la elipse entra por aquí, sale por ahí, a ver, este punto parece mentira pero viene hasta aquí, una circunferencia, este punto viene por aquí y corta aquí. Bueno, hacemos este lado, se distorsiona bastante. Ahora viene por aquí arriba, entra tangente por ese punto. Y ahora aquí, si somos precisos, decíamos que este punto y este tendrían que estar alineados en una horizontal. O sea que más bien tendría que parar aquí. Por este punto. Bueno, aquí saldría tangente, entra tangente por ese punto, pasa por este y viene por aquí. Bueno, distorsione lo que distorsione el cuadrilátero, la elipse debe ser tal que siempre es simétrica respecto a los dos ejes principales, ¿no? Entonces aquí parece que le falta un trozo. Aquí parece que le sobra un poco, aquí debería entrar un poco más, hacer una elipse no es fácil. Entra tangente por este punto, es la simétrica, es este eje aquí arriba, entra tangente por ese punto. Bueno, tenemos esa elipse, que ya digo, se ve como algo distorsionada. Parece que tendría que venir más hacia adentro, pensando que la elipse a lo mejor tendría que, le falta aquí un trozo y el centro de la elipse, pues el centro real quedaría a lo mejor por aquí. Se podría calcular haciendo secantes, cogiendo el punto medio, haciendo esa línea y cogiendo el medio de la línea que salga, que definen el centro de las secantes, ¿no? Pero bueno, así ya aproximamos. Lo mismo aproximamos aquí para esta elipse, entra tangente, por aquí pasa por este punto, ahora viene por este punto, sale tangente de esta recta por ese punto, pasa por ese punto, ahora viene por el punto del cuadrante, pasa por aquí arriba, sale tangente por este punto, entra tangente por aquí, viene tangente por este punto y pasa por este. Bueno, tenemos otra elipse. Y por último nos falta la de aquí arriba, ya que esto es un cilindro. Entonces podríamos también proyectar estos puntos mediante líneas verticales, de manera que aquí tuviéramos otro punto, su correspondiente en las verticales, aquí otro punto, y fugar esto hacia P, teniendo aquí otro y aquí otro punto. Bueno, nos acercamos. Bueno, por último dibujamos ya esta última elipse que viene por aquí. Pasa por este punto, entra tangente por ese punto, viene por aquí, entra tangente por este punto, tangente siempre a los lados en los que se inscribe la elipse. Entra tangente por ahí. Y viene por aquí. Bueno, y ni que decir tiene que las tangentes exteriores correspondientes a las generatrices del contorno deben ser líneas verticales, una y otra.
Entonces tenemos ya el cilindro y ahora el cono, por ejemplo, vamos a hacer que venga hasta aquí. Haríamos entonces las curvas tangentes a esa elipse. Tenemos ya las dos figuras. Recordamos que las tangentes a una elipse, desde un vértice exterior, hacemos dos secantes, hacemos las diagonales, unimos estos dos puntos de intersección y estos dos, y tenemos aquí esta nueva intersección. Estos dos puntos definen la polar que corta la elipse en otros dos puntos por donde pasan las tangentes, ¿no? Ese es el procedimiento para hacer las tangentes a la elipse desde el vértice, hacerlas con precisión, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer, por ejemplo, que el cono pues proyecte una sombra sobre el cilindro, ¿no? Bueno, si yo, por ejemplo, digo que vamos a poner la sombra, por ejemplo, por aquí. Vamos a hacer que la sombra caiga aquí. Por regla general, si tenemos un cono y tenemos un punto, tenemos, por ejemplo, que este punto proyecta su sombra, vamos a poner en este punto. Hacemos desde este punto las tangentes y esta es la zona de separación de luz y sombra, este punto y este. O sea, respecto a estas dos líneas que forman cierto ángulo, ¿no? O sea que esta será la sombra del cono, ¿no? Bueno, pues ahora el problema se reduce a proyectar, si aquí tenemos una superficie cilíndrica, proyectar primero este punto proyectado, no hay problema ninguno porque alineamos con esto, levantamos una vertical y ahí tenemos ya la sombra del punto P aquí sobre el cilindro, ¿no? Y ahora el problema se reduce simplemente a coger cualquier punto M, tiene una proyección aquí, ¿no? O sea, imaginamos el punto con su proyección ortogonal sobre el suelo, M', y entonces ahora lo que hay que hacer es, resulta que la sombra de este punto, por ejemplo, cae, siguiendo esta dirección, pues cae aquí, ¿no? Bueno, pues si hacemos eso hasta que intercepte al cono, por ejemplo, la sombra de este punto, sigue esta dirección, corta aquí, intercepta aquí al cono, es un plano vertical, entonces levantamos aquí una línea vertical y entonces aquí, al hacer la dirección del rayo, corta aquí. Eso quiere decir que la sombra del cono pues pasará por esos dos puntos y pasará por este. Bueno, pues ese será el procedimiento para calcular la sombra. Lógicamente, si el cono es tal que la sombra está desviada, así, pues aquí proyectar una forma circular, mientras que al llegar aquí a la esquina, pues bueno, llegará un momento en que esto pueda hacer esta forma así, para hacer la curvatura, ¿no? Pero bueno, eso nos lo va definiendo todos estos puntos, que puede dar aquí lugar una forma parecida a lo mejor a un diente de tiburón, algo como esto así, es lo típico, ¿no? Pero yo digo que eso es irrelevante, o sea, la clave es calcular todos estos puntos y nada más, ¿no? Bueno, pues rápidamente, si hacemos que, por ejemplo, la sombra de, vamos a hacer que la sombra de este punto, vamos a hacer que los rayos, si son solares, el punto de luz estaría muy lejano, ¿no? Y si son puntuales se va a complicar más. Y si lo proyecto hacia aquí, y si hacemos luz solar, claro, esto también queda muy lejos, ¿no? Yo quería que quedara todo aquí al lado, ¿no? Bueno, entonces lo que podemos hacer es hacer una luz puntual hacia aquí, o bien considerar, aunque no sepamos bien dónde está el punto, vamos a hacer que, por ejemplo, este punto en el suelo sea la sombra del vértice, o vamos a poner este punto mejor. Bueno, pues eso quiere decir que el rayo viene según esta dirección, ¿no? O sea que la dirección del rayo es tal que provoca la sombra del vértice. Vamos a ponerlo más hacia aquí. Por ejemplo, en este punto. Bueno, pues alineando este punto con este, tenemos que corta aquí, ¿no? Al hacer una vertical,
por aquí, tenemos que donde esta línea corte a la vertical, allí está el Sol. O sea, en la intersección de estas dos líneas, de esta y de esta, ¿no? Bueno, por último, como ya tenemos este punto, pues ya sabemos que en la intersección del plano vertical con el cono, o sea, por este punto hago una vertical y ya sé que el vértice se proyecta su sombra aquí, ¿no? Si ahora hago aquí la tangente a esta elipse, pues tengo que esta tangente, ya sé cómo hacerlo por el método anterior, y la otra tangente cortan en este punto y en este, ¿no? Bueno, pues hago aquí la línea separatriz de luz y sombra, la otra queda detrás, esta es la zona de separación, ¿no? Y ahora simplemente tendría que coger verticales, una vertical, tengo aquí este punto, ¿no? Y entonces la sombra de esta vertical va hacia ese punto, ya sale fuera, ¿no? Y la sombra de este punto irá hacia la misma fuga allá arriba, por lo tanto viene, bueno, vemos que cae aquí, corresponde a este punto necesariamente, porque es el contorno de la figura, ¿no? O sea que vendría por aquí, o sea que ese punto no tenemos problema, ya lo sabemos, necesitamos calcular uno que quede más hacia aquí, por ejemplo este. Entonces, este punto, yendo hacia esa fuga, va hacia este punto que llamaremos P. Eso quiere decir que es el punto este. Levantamos una vertical y ahora alineamos hacia aquel punto de luz, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, el plano este vertical corresponde a este punto viene por aquí, corta aquí, levantamos una vertical, ¿no? Y vemos que esa línea corta en este punto. Bueno, pues eso quiere decir que pasa por este punto, pasa por este y pasa por este. O sea que viene por aquí. Esta sería la zona de sombra. Toda esta zona. Viene por aquí. Y sale de aquí la sombra y luego llega hasta aquí. Con lo cual esto será todo zona de sombra. Hasta llegar a ese punto. Y la base de del cilindro viene por aquí y sale de este punto la sombra hasta llegar a la sombra del vértice que era este, ¿no? Con lo cual ya tenemos completo ahí la sombra que proyecta, que se ve fatal, pero bueno. Entonces esta será la zona de sombra. Bueno, pues esa sería la técnica. O sea que simplemente la técnica era cualquier punto, se considera el plano que pasa por él y ese plano es un plano vertical que va hacia el Sol y corta el cilindro según otra vertical. Proyectamos este punto y ya lo tenemos. Son los puntos del contorno, de la separación de luz y sombra, ¿no? Y eso es lo que hicimos aquí. Con lo cual ya podríamos decir que el cilindro, haciendo aquí no son las tangentes, sino que son las tangentes desde este punto de la elipse, pero en el caso del cilindro pues sería esta zona de sombra y esta otra zona de sombra, la tangente exterior por ahí, de manera que este punto se proyectará yendo hacia aquella fuga, pues aquí, ahí detrás, donde corte aquí, siguiendo aquí la dirección, pues viene aquí. Eso quiere decir que a partir de aquí habría que hacer la perspectiva de esta circunferencia. Ya no la vamos a hacer. Lo normal es hacerlo aquí en planta y subir todo, pero bueno, lo vamos a dejar insinuado. Entonces, en el punto de contacto de esta tangente, levantamos una línea vertical. Bueno, y a partir de ahí hay la sombra, ¿no? Entonces, la sombra viene por aquí, y decíamos que cualquier punto también podemos calcular los puntos de las elipses bajando aquí, fugando hacia P, traemos la línea y hacemos allí hacia ese punto de arriba del Sol, corta aquí, entonces ahí nos va a dar ya la sombra de la circunferencia de esa elipse, ¿no? Que es una circunferencia en la realidad. Bueno, pues todo esto habría que oscurecerlo, es lo que queda en sombra.
lo dejamos también insinuado, y lo mismo aquí, porque al hacer el final pues está inacabado, ¿no? Bueno, pues esa sería la sombra y esta sería la sombra. Mientras que la sombra propia del cilindro viene por aquí. A partir de aquí, pues se va disipando ya que es zona esta de reflejo. Entonces vamos a darle por aquí más sombra por el borde y se va fusionando hacia adentro, de manera que esta es la zona de separación del oscuro al claro. Esto deberá ser una línea vertical y ahora el cono tiene su sombra también separada por aquí, de manera que esta es la zona de más oscuridad. De más oscuridad porque aquí refleja la luz esta. Entonces la sombra queda definida por generatrices, la que viene por aquí. Bueno, pues esa sería sombra de uno y del otro. Sombra que proyecta aquí este vértice hasta este punto y luego habría que hacer los puntos de atrás, pero bueno, ya como coincide prácticamente ahí en el contorno, pasa por este punto y viene hasta aquí abajo. Sale la sombra de aquí, entonces oscureceremos esto con más intensidad para que haya analogía entre esta sombra y la que se proyecta sobre el cilindro, y marcaremos aquí en la base del cono más definida también esa línea. Pues proyecta la sombra por ahí, viene por aquí, viene por este punto, sale con nitidez de ahí. Aquí se ve más oscuro, ya que se nota más la transición luz-oscuro. Y aquí se proyecta también con más oscuridad. De manera que podríamos oscurecer el fondo para sacar luz de la superficie cónica. Entonces todo esto iría todo por detrás con luz. De igual forma también podríamos por aquí poner un tono más oscuro todo por el fondo y lo mismo por aquí. De manera que aquí marquemos también por donde viene la separación de luz-sombra que define aquí la parte externa de la figura. Entonces aquí remarcaremos también bien el oscuro por aquí, lo mismo por aquí, la base del cilindro, la definición aquí del tono más oscuro. Habría que seguir oscureciendo todo hacia aquí abajo. Y ahora aquí hay más luz, en general hay más luz que aquí. El hecho de que separemos aquí con una línea geométricamente, esto no quiere decir que esto a partir de aquí sea todo igual, sino que habrá más luz aquí en este extremo que en el otro. Entonces habría que coger una goma y quitar por ahí luz. Entonces marcaríamos entonces por aquí zona de luz, nos olvidamos ya de las líneas traseras de la figura, y lo que se proyectaba. Y lo mismo aquí, zona de luz. Bueno, pues ya vamos a concluir, simplemente ya que hemos dado ahí ese oscuro, pues habría que oscurecer el fondo y así sacamos luz en el cono. No lo voy a hacer ya, simplemente dejo indicado que por ahí sería todo zona de más oscuridad para obtener luz en lo que es la superficie cónica. Entonces de esta manera pues ahí sacamos luz.
habría que hacerlo alrededor de toda la figura, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos hecho esto, y esto será tangente aquí a la superficie en el contorno, pues también pasará lo mismo con esto. Una vez que llegamos aquí, llego aquí a la base de la elipse, esto se oscurece todo por aquí. Y decíamos que aquí había más luz, con lo cual incluso en el fondo pues conviene oscurecer. Entonces todo por aquí iría más oscuro, todo por detrás. Bueno, y ya para terminar, pues también decir toda esta zona más oscura, de manera que sean generatrices las que definen ahí la zona de oscuridad. Bueno, y lo mismo aquí, esta zona que era la de separación, donde realmente va a ser tangente a partir de aquí. Eso quiere decir que aquí, pues bueno, podríamos quitar ya todo esto. Y bueno, aquí arriba por último también podríamos dar más luz y dar, pues por ejemplo, más oscuridad para el fondo. Dejamos aquí el fondo más oscuro y ya está. Pues todos habría que hacerlo con una mancha homogénea, lo más homogénea posible. Bueno, pues esa sería la zona de claridad, oscuridad. Y aquí podríamos remarcar más el contraste. Y aquí también. Pues dar más oscuridad todo por el fondo y aquí hacer un degradado lo más homogéneo posible. De manera que esta es la zona más oscura del cono, en la zona aquí, prácticamente donde se separa la luz de la sombra, un poco más hacia adentro. Ya que aquí la zona tangente todavía va cogiendo algo de luz, ¿no? Pues aquí con forma de generatrices vamos metiendo hacia adentro el oscuro, lo mismo todo por aquí. Bueno, pues ya concluimos simplemente oscuridad para aquí, con degradado hacia adentro y lo mismo, oscuridad todo por aquí, siguiendo las generatrices. Y le podríamos dar aquí un pequeño toque, pero bueno, ahí podría llevar la máxima claridad también. Escogemos el difumino y este tono oscuro lo degradamos hacia adentro. Y ahora aquí fundiríamos un poco hacia afuera. Lo mismo, este tono oscuro lo degradamos hacia adentro. También este hacia este lado. Y ahora aquí también podríamos fundir los tonos de aquí de fuera. Y ahora lo que decíamos, más luz por esa zona, entonces fundimos un poco por aquí hacia adentro. Bueno. Pues por último, ya como se van perdiendo las líneas, podríamos ir remarcando todo por aquí lo que se fue perdiendo. Y por ejemplo aquí que era tangente, por ejemplo por aquí, etcétera. Bueno, pues lo dejamos aquí, cálculo de la sombra que proyecta un cono sobre un cilindro y algunas cuestiones sobre zonas de reflexión. Esta zona también se proyectará oscura hacia aquí, ya no lo vamos a hacer, pero habría que proyectar aquí el oscuro en la parte básica, en la parte de la base, pero luego aquí más claridad hacia arriba que se podría extender un poco hacia aquí arriba. O sea que esto, como se perdió un poco la forma, pues también se podría oscurecer y hacer aquí la forma de las generatrices.
que habría que perfilar, quitar aquí zonas que se metieron hacia adentro, aquí, con el mayor contraste, y de ahí sale la tangente de luz. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y se podría poner luz por esta zona, entonces dejar aquí, incluso hacer desaparecer casi la línea esa de separación de ambas superficies, la superficie plana y la superficie cilíndrica, ¿no? Y aquí oscurecer más. Bueno, pues se podría dar muchos tonos, pero bueno, ya no lo vamos a hacer más. Toda esta zona se podría oscurecer bastante más.